En este país de masacres y memoria olvidada, no existe ni una sola placa en homenaje a las 26 personas asesinadas en el Barro Porto, en el municipio de Envigado, en el año 1990. Aquel lugar era uno de los sitios más frecuentados por universitarios y jóvenes de Medellín. Para entenderlo hoy sería como el Provenza de esa época. Esa noche fueron asesinadas vilmente 26 personas, solo 3 sobrevivieron. Hoy estoy con Camilo Jaramillo Uribe, uno de sus sobrevivientes. Camilo, bienvenido. Gracias. Bienvenidos a Nunca Más. Soy Juan Manuel Cifuentes y hoy vamos a hablar sobre aquella noche en que en Oporto se tomó sangre y no aguardiente. Camilo, gracias por abrirnos las puertas de su casa, por contar esa historia a las nuevas generaciones de colombianos, que es muy importante que conozcamos la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, para no repetirla. Hoy en esta conversación estamos hablando dos generaciones de colombianos de diferente época. Y quisiera que me relataras cómo era ser adolescente en la Medellín de esos años de terror, de violencia, cómo se vivía el día a día en esta ciudad llena de muertos y bombas. Pues a ver, es una situación bien particular, te cuento. Digamos que esa etapa de mi vida, que fueron los finales de los 80 y principios de los 90, fue la época más violenta que ha tenido Medellín y de pronto las ciudades colombianas en toda su historia. Estamos hablando de días de 30, 40 hasta 50 homicidios muchas veces. Y la verdad es que pasaba una cosa, uno era consciente, o por lo menos sabíamos que estábamos inmersos en esa violencia, pero no pensábamos, o uno por lo menos no pensaba que lo tocara, porque siempre teníamos la idea que eso le sucedía a los que estaban metidos en el mundo del narcotráfico, los que estaban como metidos pues en todo ese tipo de cosas. O sea, uno diría los sicarios, los mafiosos, todos los gatilleros, toda esa gente que había, y entre ellos, y de pronto los enfrentamientos que pudieran tener con la policía, pero nunca con nosotros. Uno siempre pensaba como, si yo no tengo ningún problema, nada pasa. Y de hecho yo creo que eso fue una especie de escudo que nos hicimos todos, porque es que uno permanentemente por donde andaba le tocaba ver que mataban uno, que mataban el otro, lo escuchaba, en las noticias salía permanentemente, pero yo lo pienso a hoy y uno como que poco le importaba la verdad. Uno no le paraba como tantas bolas a eso. De pronto uno a los 17, 18, 20 años eso no lo afecta mucho. Uno simplemente seguía viviendo, pues había que seguir viviendo, había que seguir estudiando, la vida tenía que continuar. Y uno simplemente como que lo obviaba. Y uno tenía las precauciones mínimas, porque yo no digo que fuera que se cuidara uno mucho tampoco, porque uno salía y parrandeaba y salía donde podía. Pero sí trataba de evitar los sitios donde asistieran los calientes pues, de la época, que uno sí notaba que se veían por ahí. Y uno evitaba y trataba como de mantenerse en ciertas zonas de la ciudad, o muy Laureles, muy El Poblado, muy Envigado, muy ciertas zonas. Digamos que todas las personas se centraban como en sus zonas en particular. De hecho, Medellín era demasiado sectorizada y yo diría que hasta segregada. La gente de la nororiental está en la nororiental, la noroccidental, Belén, todo el mundo era como muy repartido. No había como tanta movilización como ahora. Entonces uno tenía la tendencia a pensar, no, es que los de tales barrios hacen tal cosa y de tales barrios pasan otros, entonces ni nos acercábamos. Y yo creo que de todas maneras ese pensamiento todavía de alguna manera hoy funciona. Pero era una juventud muy normal donde vivíamos de mucha interacción social, porque si no habían redes sociales, no habían otros medios de comunicarse, no teníamos teléfonos celulares, no teníamos ni siquiera VIP, pero a duras penas iban a empezar si acaso. Entonces el contacto directo era muy importante. Después de la universidad, después de clases, después del colegio, siempre nos encontrábamos. O sea, había mucha más interacción social de pronto que ahora. Pero era necesario porque era la única manera de hacerlo. De hecho, uno es que hasta para llamar por teléfono a la novia, a un amigo o algo, uno hacía fila en la casa. Porque la mamá llamaba, el papá llamaba, el hermano llamaba y todos teníamos que hacerle fila al teléfono. Entonces, el medio pues, real para poder tener interacción con la gente era en la calle. Y no habían tantos sitios en Medellín, entonces uno se encontraba en las afueras de la universidad, en las afueras del colegio, ya después cuando ya estaba uno ya 17, 18, 19 años, que ya medio podía salir uno, ya habían estas tabernitas y estos sitios. Pero la verdad uno vivía tranquilo, entre comillas,
sabiendo más o menos cómo nadar entre esas aguas turbulentas. Éramos conscientes de que Medellín era muy violento, pero nos criamos dentro de esa violencia, entonces la normatizamos y la normalizamos, que fue la parte más triste de todo. Y Camilo, lo triste de esta ciudad y de este país es que durante años hemos vivido una guerra civil. Esta fue la portada de la revista Semana de ese día trágico que se vivió en Oporto. Lo que decías que era muy diferente la Medellín de esos años a la de hoy. Esta pregunta no la tenía prevista, pero me acaba de surgir. ¿Cómo crees que hubiera sido esa Medellín si hubieran redes sociales? ¿Cómo mandaría el narcotráfico? ¿Cómo estaría Pablo Escobar con redes sociales? Pues yo me imagino que ese negocio se hubiera planteado de una manera muy distinta, porque la falta de comunicación, de imágenes, de cámaras, de fotos, pues les facilitaba a ellos hacer una cantidad de cosas, porque pues hoy día uno se mueve en cualquier parte, vos decís o haces algo y tenés 50 cámaras encima. Yo creo que si hubiera habido, pues si los medios de comunicación funcionaran diferente en esa época, yo creo que ellos tal vez habrían sido más estratégicos. Aunque yo pienso que eran tan tremendistas en su actuar que era parte de lo que hacían ellos, que fueron muy buenos en eso, en infundir terror, en dar golpes que fueran sangrientos, en dar golpes que fueran notorios precisamente para que la gente les tuviera temor, y eso fue pues una parte muy grande de su poder, definitivamente. Ahora, pues no sé cómo lo harían, me imagino que las mafias, que yo creo que eso no ha disminuido, yo antes creería que hay más que antes. Ya Pero se más saben, ocultas. mucho más ocultas y más, yo no diría más ejecutivas, pero por lo menos yo creo que hasta algún momento se supieron esconder, pero me parece que ahora con tanta exposición y con tantas redes sociales, están volviendo a salir y volver a mostrarse de pronto con otras caras diferentes. Pero yo creo que perdieron la discreción que tuvieron después de la muerte de Pablo Escobar y esa época, y están ahora bajo otras figuras como demasiado notorias. Uno nota que la ciudad otra vez se mueve como con una temperatura diferente. Lo que decías ahorita de que cuando salías del colegio o de la universidad, uno siempre va pues a tomarse los traguitos, estar con los amigos. ¿Cómo recuerdas cómo era el Barro Porto? ¿Cómo se vivían las noches de amigos, las tardes de amigos cuando tomaban los traguitos? ¿Cómo recuerdas el Barro Porto en Envigado? Pues primero era un sitio chévere, nosotros solo íbamos allá de noche. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Sí, esta era pues la única foto que sé que hay. Esta era la entrada, era como una finca. Básicamente era una finca, esta era la entrada, había como un parqueadero pues en tierra grande lleno de árboles, eucaliptos y pinos. Y a un lado una casa vieja con un bohío grande. Si uno hace el comparativo, sería como otra parte en Envigado Sí, más o menos. O la última estación también. Posiblemente sí, algo así, una casa medio rústica, algo medio colonial tal vez. Muy campestre. De hecho, esa zona de benedictinos donde quedaba Oporto, pues no tenía tantas construcciones. De hecho, las construcciones llegaban como hasta el colegio benedictinos más o menos, subía hasta Montiel, que era un club hípico que había ahí, no sé si todavía existirá, y ya hasta arriba, hasta la loma, mejor dicho, hasta la transversal intermedia. No había nada más, eso eran solamente fincas. El sitio era muy agradable, ponían buena música, asistía, pues éramos como la misma gente, era un lugar muy de universitarios y de los que estábamos terminando colegio también, porque yo desde sexto de bachillerato, pues el 11 y ahora, ya uno se pega las voladitas pues para Oporto, porque de pronto lo dejaban entrar a uno. A veces no había tanto control de pedirle la cédula a uno, o de pronto cuando le pegan la cédula uno no se metía por otro lado y ya uno sin haber cumplido los 18 se podía entrar a ese sitio y era tranquilo. No fue frecuentado, pues, digamos, mucho por personajes oscuros o raros, entonces uno podía entrar tranquilo, allá se tomaba los traguitos, se encontraba uno con los compañeros. Era chévere porque uno hacía la vaca y pues con las posibilidades económicas que tenía uno como estudiante, eso era o parrandeaba el viernes o parrandeaba el sábado, entonces había que aprovecharlo. A las 10 de la noche de ese 23 de junio del 90, ¿cómo era el ambiente en el bar donde se escuchaban carrileras y sonaban copas de aguardiente y empezaron a sonar ráfagas de disparos? ¿Cómo recuerdas ese momento cuando entraron los hombres encapuchados a disparar a sangre fría? Pues primero ese día estaba tranquilo, que no había mucha gente. Ese día había perdido Colombia El el Mundial. Mundial de Italia, había perdido con Camerún, entonces no había como ambiente de fiesta.
De hecho, eso fue un sábado y yo a Porto nunca iba los sábados. Yo Iban los viernes. Iba los viernes. Esa fue la única vez en la vida que yo fui a Porto un sábado, casualmente. Entonces había muy poquita gente. Nosotros llegamos pues con unos amigos, nos sentamos no en la parte de adentro de la tabernita, sino como afuera, como en un deck de maderita que había ahí, y nos sentamos. Y estaba demasiado solo. De hecho, la idea era tomarnos una media aguardiente y subirnos para Llano Grande, para la finca de alguno. Y no, estando pues ahí, yo me entré a la barra porque pedí cambio de música. La música estaba muy maluca, ya no me acuerdo ni qué era lo que estaba sonando realmente. Pero Y en que el momento- escuchaba. No, Entonces, normalmente ya. era rockcito, era muy No crossover, musiquita escuchaba bailable. música No, como típica, música vieja. no, nada, eso no ponían absolutamente nada. Solamente había una tanda de rancheras y de Julio Jaramillo como a medianoche. Esa era como la típica, eso era como llaman ahora en la fiestica, la hora loca, pues. Entonces a la hora que sonaba el trompetazo, pues, de las coplas con mariachis, todo el mundo tomaba 3, 4, 5 aguardientes, cantaba un rato y volvía siempre a puro crossover y pura salsita, puro merengue, pues que era lo que se escuchaba en esa época y música muy, pero no era ni música, pues música en español poco, de pronto, bueno, cuando empezó el rock en español también ponían un poquito, pero era muy crossover, muy ochentera la música, pero nada ni parrandera, ni fiesta, no, porque de hecho ya poco se bailaba, pues. Era más de sentarse uno a conversar, a hablar, uno que otro bailaba, pero era un sitio relativamente tranquilo, era bastante bueno. Pero como te digo, esa noche poquita gente, cuando yo entré a pedir el cambio de música fue que llegaron los tipos, yo no los vi llegar ni siquiera, sino que cuando ellos llegaron le dispararon a varias gente que estaba ¿Y eran entrada. sicarios o todavía no se sabe? No sabía. Es que el problema era que, o lo que me pasó a mí, Porque los sicarios no andaban encapuchados, ¿o sí? No, yo nunca vi un sicario encapuchado en la vida, pues esa gente hacía todas las cosas de frente. El caso es que esta gente llegó y dispararon. Entiendo que mientras yo había entrado, pues habían llegado otras personas en carro. Pues estaban llegando gente y en ese momento ellos dispararon para no dejarlos salir o les dispararon en ese punto. No sé exactamente qué pasó. Nosotros los que estábamos adentro nos bregamos a escapar porque nosotros no sabíamos si eso era un atraco, si era un secuestro, si iban a matar gente. Ahí sí cuando sentimos los tiros encima, ya sí nos asustamos. Bueno, yo en determinado momento pues decidí subir pues entrar a la taberna como tal para pedir cambio de música porque estaba maluca, no recuerdo exactamente qué tipo de música estaban poniendo, pero no estaba como muy chévere. Entonces cuando entré, pues el administrador, como lo conocía, me puse a conversar con el Reinaldo, que él de hecho fue uno de los sobrevivientes, pero murió después. Y mientras estábamos hablando se sintieron unos disparos afuera, que fue cuando los tipos llegaron, como que le dispararon a unas personas que estaban entrando o llegando a Porto en ese momento. Nosotros no sabíamos si eso era un atraco, si era un secuestro, que también en Medellín estaban pasando muchos secuestros en esa época. Entonces, el susto de nosotros a tratar de escaparnos, no por la puerta principal, sino que por una puerta posterior de la taberna. Nos la mostró uno de los hijos, el hijo del dueño de la taberna, pues estaba ahí. Él nos dijo, volémonos por aquí. Entonces nos tiramos por una puerta, por una bodeguita en la parte trasera de Oporto. Y cuando fuimos a salir por ahí, ya esa puerta, ya había una persona ahí. O sea, cuando abrimos la puerta, ya había un tipo armado. Entonces no podíamos. Y en ese mismo momento se entró un tipo a la habitación, pues a la piecita esa donde estábamos nosotros, que era como una bodega. Y el tipo empezó a disparar. ¿Eran encapuchados? Ese no está encapuchado, ese tenía una boina de cuero clarito, me acuerdo, era como una boina de cuero clarito y no está tapada, ahora de bigote, man, no se me olvida. Y empezó a disparar y nos sacó. Salimos. Cuando ya salimos como a la parte donde están todas las sillas y todo eso, ya sí se ve un montón de gente armada, pues ahí todos de negro, todos encapuchados. Y ya empezamos a salir como en fila india, yo salí de último. Me hicieron salir hasta el parqueadero sin decir una palabra, como vayan, pues nos hacían señas de que siguieran. Y ya cuando estaba en el parqueadero nos hicieron tirar al piso y nos dispararon. Bueno, yo sin... ¿Cuántos tiros te dieron? 9. 9 tiros. Me pegó 9 tiros, me rozaron varios, pero afortunadamente yo creo que el tipo estaba muy cerquita y como que disparaba por un lado para no pegarse un tiro en el pie. ¿Y uno cómo te hiciste? ¿Uno cómo sobrevivía a 9 tiros? ¿Tienes? Sí, pues esta fue la única que me quedó, que tengo por aquí, que me la sacaron por este lado. Me entró por aquí y me salió por aquí, eso me pasó por la columna, pues me dio como unos recorridos muy raros. Y los otros sí me atravesaron, unos en el pecho, en el brazo, en la espalda, varios pues así.
Eso en su momento no se siente, pues que uno en ese momento entra en shock completamente, entonces no hay dolor, no hay absolutamente nada, ni miedo. Ya era como esperando, ya aquí fue, ya el próximo tiro me mata, pues yo era como esperando, era ya que me mataran, pero al mismo tiempo yo también pensaba como yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y entonces yo me quedé quieto, cuando ellos dejaron de disparar, pues yo pues consciente, pero yo no sabía si estaba vivo o estaba muerto, la verdad. Estaba simplemente ahí quieto, ellos dejaron de disparar y empezaron a rematar, entonces nos cogieron a patadas y a golpes, yo me quedé quieto completamente. Y el tipo en esas pues se volteó y me miró y ¡pam! Me disparó otra vez, me pegó otro tiro en el pecho. ¿Y te llevaron al hospital o cómo? Sí, ya después al momentico muy rápido llegaron ambulancias ¿Y la de la policía Cruz Roja. llegó? Sí, llegó policía también. Llegaron rapidísimo. Ahí estuve mirando que había una declaración del coronel Aguilar en ese tiempo, que era el comandante del bloque de búsqueda, que había confesado que el bloque de búsqueda había participado. Sí. Entonces no es como se cree que fue Pablo Escobar, sino tristemente fue la Policía Nacional. Pues se presume que sí, porque yo escuché también yo escuché esa declaración de Aguilar y sí lo menciona, pero no dice exactamente lo hicimos. Digo, en la época de la masacre de Oporto, pero en ningún momento dice nosotros la hicimos. Ahí hay un juego de palabras que... Y Popeye también había una Sí, declaración. Popeye también dijo que no, que ellos no hubieran sido, que si ellos hubieran sido, ellos lo hubieran dicho abiertamente. Igual los sicarios no usaban Y no capuchas. yo creo esa parte porque un sicario no tiene por qué taparse y ellos antes les da más orgullo decir las cosas. Pero también, digamos, darle 100% de credibilidad a las palabras de Popeye, que era la contraparte de la guerra en esa época, es complicado. Pero a mí sí me llama mucho la atención de que una masacre tan grande, la más grande que ha habido en la ciudad de Medellín en toda su historia, haya quedado completamente impune y no haya pasado absolutamente nada, porque de hecho eso se engavetó. Y se olvidó, Se porque olvidó. ni siquiera hay placas de reconocimiento. No hay Por nada, eso, no hay nada. Mire, yo fui profesor además 18 años después de Oporto, ¿profesor de qué? de tanatopraxia en el Tecnológico de Antioquia, y tuve estudiantes desde el año 2001 hasta el 2018 más o menos, que fui docente. Y nadie conoce la masacre de Oporto. Y le estoy hablando de docencia hace 25 años, y ya hace 25 años nadie sabía de la masacre de Oporto. Sabían los hermanos mayores, sabían los papás de uno, los tíos, pues ya la generación que se está muriendo. Pero yo le hablo desde estudiantes míos de hace 25 años para acá. Oporto no tienen ni idea. Guerra de bandas, guerra de policía contra mafia, la cantidad de muertos que hubo en la ciudad de Medellín, todas las cosas que nadie sabe, nada, no tiene ni idea de que eso sucedió. Le cuentan, no, eso es una narrativa ahí que se inventa. Se inventan. La No, vivimos. acá está la portada de Guerra Civil en Medellín. Exacto. Esta portada de Revista Semana que nos pone otra vez en el país. Estamos viviendo atentados todos los días, Sí. masacres. ¿Cómo estás viendo el panorama otra vez? ¿Cómo comparas la Medellín y la Colombia de los 80 a los 90 a esta Colombia del 2026? Pues la Medellín de ahora, yo la veo muy la Medellín de después de Pablo Escobar, cuando hubo como cierta calma por componendas entre combos y entre poderes altos. Porque si fuera a la época de Pablo Escobar, estamos lejísimos porque la cantidad de muertos de esa época y la violencia era exagerada. Hoy hay cierta calma, hay mucho robo, mucho atraco, pues el delito en la calle sí está disparado, además pues la ciudad está explotada en tamaño, en gente, en migraciones, en tantas cosas, eso ha complicado las cosas, pero yo creo que estamos lejos a lo que era Pablo Escobar en su momento. Lo que yo veo ahora es muchos poderes en los barrios y muchos poderes subterráneos manejando la ciudad, haciendo lo que les da la gana, pero eso yo creo que desde hace mucho tiempo ha sido así, sino que se hace algunas veces más visible, pero a mí lo triste que me parece es que la gente no sepa y desconozca el nivel de violencia del que venimos. Que no, es que esto está como antes, no, es que antes era peor, pero es que es muy fácil que lleguemos allá. Y lo triste es que, por ejemplo, a los jóvenes no les interesa. Les dice, eso no me tocó a mí, no me interesa. Y por eso quise abrir este espacio en Nunca Más, un espacio que hacemos varios jóvenes, estudiantes de colegios y universidades, para contarle a estas generaciones de colombianos y a nuestros padres, para que recuerden lo que vivía Medellín, lo que vivía Colombia, para no repetir la historia que
que no queremos que en Colombia y en esta ciudad se vuelvan a repetir masacres y hechos como el de Oporto. Es que el asunto es que uno no cree que es con uno, cree que el problema es el otro. Cuando nosotros La teníamos indiferencia. 18 y 20 años, si mataban gente en otra comuna, si mataban gente en otra parte, pues de malas. Pues seguramente la debía, seguramente tenía problemas. Es que en tal barrio esos son gente de tal condición. No, todo nos pasa. El problema es que siempre le hemos dado la espalda, porque si el muerto no nos cae encima, o el muerto no es un familiar, o el muerto no es una persona cercana, como que no nos pellizcamos. Entonces, hasta que no nos atraquen, hasta que no nos roben, hasta que no nos maten, hasta que no nos pase algo, no, como que no reaccionamos. Y nos pasaba en esa época, porque mire que pasó Oporto, y a los 4 o 5 meses ya estábamos otra vez todos volviendo a salir a la calle, y bueno, la vida seguía. La vida seguía. Yo creo que también eso era como una especie de catarsis para poder continuar. Eso fue en el 90 y en el 93 90. mataron a Pablo Escobar, ¿cierto? Sí. Pero entre el 90 y el 93 volvimos a salir a la calle, común y corriente. ¿Y cómo recuerdas como víctima pues, de esa violencia que vivía Medellín? ¿O cómo recuerdas que vivía el país ese 2 de diciembre del 93 cuando dijeron que Pablo Escobar había sido abatido? ¿Cómo reaccionaste? Pues yo me alegré, la verdad yo me alegré mucho porque es que pues él había generado una guerra enorme con muchos muertos y muchos atentados, muchas bombas, muchos secuestros. Yo no es que aplauda la violencia, pero es que fue un cierre de, digamos un cierre de un ciclo que no tenía otra forma de cerrarse. Es que sí. Si Pablo Escobar estuviera vivo hoy, estaríamos contando otra historia, ¿no? Yo creo que estaríamos contando otra muy diferente, pero yo creo que él murió como vivió, muy rápido, muy intenso, con mucha violencia y no hubiera esperado un final diferente para él. Pues tampoco lo hubiera visto retirado ni encarcelado, porque tampoco creo que se hubiera dejado hacerlo. Pero Hubiera sido presidente de este país, como muchos dicen. yo no creo que hubiera llegado a ser presidente porque él los favores que hizo siempre los cobraba. Pues cuando lo muestran a él como un Robin Hood, yo creo que eso es una imagen muy inflada que hay ahora también. Y lo triste que uno ve en la Comuna 13 o en varios lugares es que están vendiendo camisetas de Pablo Escobar, la cédula la venden, haciéndole apología, no les da ni vergüenza vender eso, solamente por lucrarse, por tener dinero, venden la cara a sobre todo a los extranjeros a los que más les llama cómo combatir esa narcocultura que tenemos en Medellín. Pues yo creo que hay que, primero que todo, bajarle un poquito la guardia a la prevención que se tiene con eso. Porque, a ver, somos muy... Negar eso es negar la historia de lo que pasó y negar a Pablo Escobar. Sí, pero no hacerle apología. Exacto, no hacer la apología, pues no sé de qué manera como controlar eso de alguna forma, porque que haya museo de Pablo Escobar hay gente que le parece horrendo, creo que lo cerraron hasta en estos días, pero... Pues, es mejor un homenaje, un museo sí, para las víctimas. Museo a las víctimas, pero también se pueden hablar de los victimarios como hay museos y como hay en Estados Unidos el Museo de Al Capone, el Museo de la Mafia, o sea, pero contextualizando las cosas, pero cuando los ponen es para endiosarlos, simplemente donde se arma una industria turística alrededor de eso para beneficios económicos, es muy complicado, pero ojalá tuviera pues uno la respuesta para eso. Uno dice, bueno, borrar eso de la memoria, borrar lo malo, borrar el actor, es muy complicado, pero ahora hay un interés de lucro enorme y esa parte ha desdibujado mucho, pero también es porque yo creo que es que no se exaltan los valores, se están exaltando mucho los antivalores, pero los valores los dejan como... Y olvidan a las víctimas, sí. A víctimas como las de Oporto, como a Luis Carlos Galana, a víctimas tan significantes para el país que a ellos sí hay que hacerles un homenaje, hacerles museo, hacerles placa, como lo decíamos al principio, que es muy triste que no haya ni una sola placa, ninguna sola cosa acá en esta ciudad sobre esa masacre de Oporto. Yo hace muchos años le escuché a un periodista que él decía que no hay nada más viejo que un periódico de ayer. Y en el asunto de las noticias van pasando y pasa una y pasa otra y sucede algo, y entonces las cosas se van quedando en el pasado y no sucede nada. Aquí está el periódico de ese día, El Colombiano. Sí. Oporto, una masacre pavorosa. Exacto. Y El Colombiano y algunos medios sí afortunadamente han sido rigurosos y han tenido, digamos, cierto respeto con esa memoria. Y lo vuelven y lo han traído, lo han tomado, y estos son ejercicios que de todas maneras ayudan a hacer memoria, que es importante. Pero es que no es solamente Oporto, en Medellín hubo 40, 50 masacres.
Sí, es que, a ver, en Medellín no solamente estuvo Porto, hubo muchas masacres. Antes, durante, es que el mismo día de Oporto hubo 3 masacres. Hubo Oporto y hubo por allá por el barrio Caicedo y creo que hubo en Boston o por ahí arriba, hubo otras, no tan grandes, pero fueron 3 masacres esa noche. Y después hubo más. Y En todavía Medellín sigue cada habiendo, día se vivía, en esa época se vivía una zozobra de bombas, de a toda masacres, de hora. atentados. Pues es que Medellín llegó a tener, el día de Oporto fueron más de 60 homicidios en un lapso de 24 horas. Eso es escandaloso en cualquier parte del mundo. En este momento que decimos que el crimen se ha alborotado y que el homicidio ha subido y que está complicado, no vemos días de 8 días, pues un día de 8 días homicidios en Medellín es muy raro ya, es muy raro. Ojalá no fuera ninguno, pero ya no suceden pues con la magnitud que pasaban antes. Lo cierto es que si a la gente se le olvida eso, si la gente no, bueno, no recuerda ni siquiera los eventos, sino en el entorno que se vivía, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los enfrentamientos que estaban sucediendo. Es que hay un trasfondo de guerra, de delincuencia muy grande, de narcotráfico, de poderes, de dinero. Esto no eran ni siquiera asuntos políticos, esto eran cuestiones de narcotráfico y cuestiones de poder que finalmente fueron permeando todas las capas de la sociedad. Pues tan tóxico el narcotráfico que, perdón, yo diría tan tóxico hasta la misma política que terminó permeando el narcotráfico y se quisieron como fusionar y se volvió una combinación muy peligrosa. Camilo, después de esa masacre, ¿qué cambió en tu vida? ¿Qué cambió en la manera de que los jóvenes habitaban la ciudad? ¿Qué cambió en la vida de Camilo Jaramillo después de esa masacre? Bueno, a ver, eso es una pregunta que yo a veces mismo me la hago. En las rutinas, y te lo voy a responder como de varias partes. Digamos que en las rutinas, en el diario vivir, no cambió mucho. Al principio sí nos guardábamos mucho, nos cuidábamos, salimos pues un tiempo, nos escondimos, pero después la vida volvió como a la... Ya, ¿cuál era el reemplazo de Oporto para los Había, jóvenes? el primero recuerdo era un sitio que había en el centro comercial automotriz que se llamaba 030. Y después los ¿Todavía mismos... está o no? No, eso se acabó hace muchísimos años, eso duró muy poquito tiempo, pero después empezaron a abrirse otros por aquí, el Poblado, el Casaverde de su época, pues ya no me acuerdo ni los nombres, pero volvieron a abrir muchos. Y volvimos a salir mucho a Río Negro, pero ya uno era un poquito más cuidadoso de quién estaba, quién llegaba. Yo todavía tengo, digamos, el vicio de nunca darle la espalda a las puertas y tratar de llegar a un sitio y estar De frente. de frente y ojalá en un sitio donde yo pueda salir corriendo y pasa algo, pero ya es como un reflejo automático. Pero la ciudad, yo creo que la juventud y todos, y ya los que no somos jóvenes, nos quedamos como fue algo que nos pasó, un muy mal recuerdo, como una pesadilla que nos quedó, pero la vida tiene que seguir, seguimos. Yo espero que muchos hayan tomado la lección La de que violencia la no es una opción. violencia sí, no es una opción, es una consecuencia cuando se llevan las cosas al límite, sea por las buenas o por las malas, eso siempre pues no va a estar bien, porque es un extremo muy complejo, pero, pero aprendimos a vivir con ella, Y lo triste es aprendimos a convivir. que en esta ciudad y en este país todo está acostumbrado a la violencia, como esa cultura que no se acaba de... Si hay un problema, si alguien se mete en una fila, el hijo de putazo, o la grosería, o Sí. hasta te sacan una arma. Somos muy impulsivos, somos muy groseros, nos creemos que estamos por encima de todo el mundo. Y eso es una cosa, pues se le llama algo cultural. No debería llamarse así ni siquiera, pero es algo muy tradicional, es como muy de la gente, muy de cómo nos hemos creado y como hemos visto. No es que los papás nos hayan enseñado a ser así realmente, pero es el medio en el que hemos estado. Es una lástima porque eso sigue y va haciendo carrera y yo no veo que se desestimule eso por ningún lado, porque uno lo ve en todos los ámbitos del mundo, toda esa manera de pelear y esa hostilidad permanente en el diálogo, en el trato, en todo, para todo, de todas las personas, de todos los estratos, niveles políticos, de todos los extremos políticos, de todas partes uno ve esos Violencia, niveles sí. de confrontación y nunca nada que sea capaz de mediar. Eso es otra cosa que me parece muy triste, porque no hay un punto medio que sea capaz como de equilibrar las cargas. Y cuando no hay manera de equilibrar las cargas, definitivamente la balanza se descuadra. Entonces, eso es muy difícil de hacer. Camilo, ya para ir cerrando y agradecerte mucho,
este espacio, después de varias décadas de haber superado los carteles de la mafia que desangraron a Colombia, de haber vivido un país golpeado por la violencia, todavía lo estamos viendo, pero ya menos, creería yo. ¿Qué mensaje nos dejas tú como víctima de esta violencia que ha habido el país a las nuevas generaciones de colombianos? ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes del país? Pues lo primero es invertir en educación, no a nivel gobierno. Cada uno invierte en su educación, en capacitarse, salir mucho más adelante. Yo creo que en la medida que haya una sociedad y una juventud más educada, las salidas pues, las alternativas siempre van a ser mucho mejores. Yo creo que entre más bajos niveles de educación, más violencia. No exonera eso que personas muy educadas y personas con muchos títulos opten por la violencia, pero definitivamente opten por la educación, opten por las salidas negociadas, por hacer las cosas por las buenas. Pero definitivamente cuando las situaciones se arrinconan, nos llevan a situaciones muy complejas. Yo creo que lo importante es tener optimismo en el futuro, en lo que viene. Estamos en un momento muy crucial del país, en un momento muy crucial inclusive De la mundo, democracia. diría yo, y de la democracia, que es importante que lo miren más con mucha razón, con mucha sensatez y con menos corazón, porque en este momento estamos siendo muy pasionales Muy emocionales. altamente, y hay que mirar un poquito más allá de lo que se está jugando Colombia y lo que está jugando el mundo y nosotros en este momento. Que esto no es solamente partidos políticos, sino futuro, economía, bienestar para nosotros, para los que siguen, para los que vienen detrás. Estamos en un momento muy complejo que necesita menos pasión y más juicio y más criterio para hacerlo. Camilo, muchas gracias por habernos acompañado Bueno. en Nunca Más. En Oporto, aquella noche de horror, se tomó sangre en vez de aguardiente, se escucharon balas y no carrileras, se derramó sangre y no risas, se contaron muertos y no anécdotas. Lo que alguna vez fue el refugio de jóvenes universitarios, de conversaciones eternas, de amores pasajeros y canciones de cantina, terminó convertido en un escenario donde de las noches más oscuras que ha vivido esta ciudad. Hoy, después de escuchar este testimonio, queda claro que Oporto no fue solamente una masacre, fue el retrato de una ciudad herida que jamás debe repetirse. Muchas gracias. Esto fue Nunca Más con Camilo Jaramillo. Soy Juan Manuel Cifuentes y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.